etapa complicada, avanzada, cuando comienza a haber compromiso del tronco encefálico. Vamos a volver a recordar entonces acá la conformación y la anatomía de nuestra cavidad craneal y de nuestro cerebro. En este corte, en la parte derecha, en la imagen, vamos a observar cómo se evidencia lo que ya habíamos revisado anteriormente, pero haciendo incidencia de otras cosas. El tejido óseo conformado por el cráneo, la dura madre con sus hojas parietal y visceral, la aracnoides y entre la aracnoides y la piga madre, los vasos sanguíneos. ¿Ya? Los vasos sanguíneos. Viendo la imagen de la parte izquierda, en un corte sagital, nosotros observamos, observen ustedes de afuera hacia adentro, cómo está la calota, las membranas meningias y por debajo de la aracnoides, cómo está el circuito venoso y el circuito también del líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo se forma a nivel de los plexos coroideos. La producción del líquido cefalorraquídeo es dinámica. Se forma aproximadamente entre 50 a 60 milímetros por hora y se reabsorbe a nivel de las vellosidades subaracnoideas. Entonces, cuando uno extrae 20 centímetros de líquido cefalorraquídeo, prácticamente no está haciendo ningún tipo de, digamos, disminución de volumen, que como les comenté, la producción es dinámica, 50-60 por hora. ¿Ya? Bueno, ¿qué tienen que recordar ustedes? Deben de recordar que el valor normal de la presión intracraneal fluctúa entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Ese es el valor normal de la presión intracraneal. Acá, ¿cómo se obtuvo esa presión? Mediante un sensor y un monitor. Se coloca un catéter hacia la cavidad intraventricular y a partir de ahí se mide mediante un sistema colector y se cuantifica en un monitor la presión intracraneal. Pero ¿qué sucede cuando alguna otra estructura ocupa un volumen dentro de la cavidad craneana? Por ejemplo, este hematoma está ocupando un volumen en la región parietal y eso hace que se desplace el parénquima hacia el lado contralateral, desviando la línea media, disminuyendo los ventrículos y por lo tanto todo este parénquima que es desplazado trata de adaptarse, de ocupar y comienza a protruir hacia abajo, produciendo herniación tanto central como del uncus. Ya la parte más frágil que tenemos es la parte inferior por donde se hernia el cerebro. Vamos a recordar un poquito de fisiología, ¿ya? Vamos a recordar un poquito de fisiología. ¿Ya? En la fisiología, observen ustedes el primer estado en el cual la presión intracerebral está normal. Está normal. ¿Por qué? Porque las constantes de volúmenes que tiene nuestro cerebro están divididos en 4 grandes espacios: el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo, el volumen arterial y el volumen venoso. ¿Qué sucede cuando se presenta una masa dentro o que acompaña estos compartimentos? Esa masa, mientras no tenga un volumen exagerado que haga el punto de quiebre, va a mantener la presión intracerebral normal, pero a expensas, se va a mantener a expensas del volumen del líquido cefalorraquídeo y del volumen venoso.
volumen venoso. Pero llega un momento en que esa masa ocupa más espacio y entonces el líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso ya no tienen a dónde más comprimirse y la presión intracerebral comienza a elevarse. Por lo tanto, el paciente presenta descompensación de sus presiones. A esto se denomina la doctrina de Monro-Kelly con respecto a la compensación intracraneal por la presencia de una masa expansiva. Volviendo a la misma imagen anterior, ¿no? Esta es, por ejemplo, la figura de una fractura provocado por un trauma con ruptura y producción de un hematoma epidural. Este crecimiento de este hematoma lo que hace es empujar el parénquima cerebral hacia el lado contralateral y ocluye los ventrículos laterales del mismo lado y produce herniación tanto del tronco como del uncus, ¿no? Esto es para reflejar que, por ejemplo, al inicio, el volumen de la masa no produce descompensación de la presión intracraneal y se va a mantener compensado esta presión. Pero llega un momento en el cual el volumen sigue creciendo, de tal forma que tanto líquido cefalorraquídeo como volumen venoso ya no pueden contraerse más y se llega a un punto de ruptura en el cual se descompensa la presión intracraneal y comienza a elevarse, a elevarse, a elevarse, hasta producir herniación, herniación y compromiso a nivel cerebral. ¿Ya? Un momentito, un ratito.
Entonces, de esa forma se crea la descompensación cuando ya llega a un volumen de masa que no puede manejarse a nivel intracraneal y se produce la herniación y comienza a incrementarse la presión intracraneal. El flujo sanguíneo cerebral es una constante que viene definida por el flujo sanguíneo, que es igual a la presión de perfusión cerebral por la presión arterial media menos la presión intracerebral. Todo eso entre la resistencia vascular cerebral. ¿Ya? Diferentes figuras que muestran cómo se puede descompensar la presión intracerebral por la presencia de masas. ¿No? Acá un hematoma epidural, observen ustedes esta figura biconvexa, un hematoma subdural laminar, un hematoma intraparenquimal frontal, un hematoma talámico, ¿no? Que invade también el ventrículo derecho. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las principales causas del síndrome de hipertensión endocranial? Se agrupan en tres grandes grupos, ¿no? Las lesiones expansivas de crecimiento rápido, como por ejemplo tumores, abscesos, granulomas, aquellas que provocan obstrucción del flujo cefalorraquídeo, como las hidrocefalias, ya sean congénitas o adquiridas, las meningitis o las fracturas del cráneo, las enfermedades que originan congestión venosa cerebral, como las meningoencefalitis, el edema cerebral, la encefalopatía hipertensiva, las compresiones o las trombosis venosas. Este es un estudio, publicado en New England de Medicina del año 2014, en mayo, en el cual se observa que las dos principales causas que van a provocar incremento de la presión intracerebral son el traumatismo encefalocraniano y la hemorragia subaranoidea, ¿no? Seguida de esta relación también, pero como causas complementarias. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a observar en un paciente que tiene hipertensión endocraniana? Cefalea. Es el síntoma más frecuente, una cefalea intensa. Vómitos. Los vómitos tienen características especiales. Son llamadas vómitos en chorro o en cohete, vómitos explosivos, conocidos como vómitos cerebrales, ¿no? Y cuando le hacemos el fondo de ojo, vamos a encontrar papiledema o éstasis papilar. Este es el hallazgo más importante del síndrome de hipertensión endocraniana, el edema de papila. Si uno encuentra edema de papila, está corroborando, lógicamente, que hay hipertensión endocranial en el cerebro de nuestro paciente. ¿Cómo van a ser las manifestaciones clínicas de un síndrome de hipertensión endocraniana? El comportamiento depende de varios factores. La presentación depende de varios factores. Primero, de la causa que está originando la hipertensión endocraniana. Puede ser un trauma cerebral, un tumor cerebral o un pseudotumor. Entonces el comportamiento es diferente de acuerdo al origen. En un tumor la presentación va a ser progresiva, crónica. En un traumatismo va a ser súbito, abrupto. ¿Cómo es el periodo de instalación? Va a depender también si el cuadro es agudo, subagudo o crónico. Va a depender también del estado previo del cerebro. No es lo mismo un paciente que tiene un cerebro enfermo, que tiene poca elasticidad, adaptabilidad, o que tenga ya daño estructural, un paciente senil, anciano, que esté secuelado por un ACV. Pues de eso también va a depender la manifestación clínica. De la existencia de otras comorbilidades, de otras situaciones que estén agravando el estado del cerebro, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, una comorbilidad, un paciente con un problema de fibrosis pulmonar, hipoxia, un paciente que haya tenido un problema de isquemia. Todas estas cosas van a ser factores que van a
alterar, que van a cambiar el comportamiento clínico de los pacientes. ¿Qué signos clínicos siempre van a estar presentes? Habíamos dicho, disminución del nivel de conciencia, que puede ir desde una somnolencia o letargia hasta el coma, dependiendo del compromiso que tenga el cerebro y el tallo encefálico. Puede cursar con hipertensión, con o sin bradicardia. Habíamos mencionado la triada de Cushing, que se presenta en las evoluciones, ya en las complicaciones tardías de este síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Qué síntomas y signos algunas veces pueden presentar? Parálisis del sexto par, pero la cefalea es un síntoma presente, frecuente, el vómito también. Y nuevamente repetimos la triada de Cushing, ¿no? El cual se caracteriza por hipertensión, bradicardia y respiración irregular. Originalmente siempre se relacionaba con la presión intracerebral elevada, pero también puede ser en respuesta a herniación del tronco cerebral. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico nuevamente no me voy a cansar de decirles que el diagnóstico es clínico, netamente clínico. Ustedes tienen que sospecharlo, ¿no? Se basa en reconocer tanto síntomas como signos, en reconocer. Ya cuando encuentran un paciente que está con letargia, estupor, hipertensión con o sin bradicardia, indudablemente que están pensando en una complicación del síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Ojo, muchas veces hasta un 10% de los pacientes que están cursando con coma pueden tener algún grado de traumatismo encefalocardiano y cursar con tomografía normal. ¿Qué exámenes complementarios nos vayan a ayudar a nosotros a hacer el diagnóstico? Dependiendo de la causa y de la etiología. Pero la vedette de todos los estudios neuroradiológicos es la tomografía cerebral. ¿No? Lo primero que se le pide es una tomografía cerebral. Si hay dudas, una resonancia. Y dependiendo de la etiología, pediremos también un examen de líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar. Cuando nosotros observamos o evaluamos una tomografía cerebral, ¿qué cosa identificamos? ¿Qué cosa tratamos de ver? Tratamos de identificar lesiones intracraneales, tratamos de ver si hay algún tipo de obstrucción a nivel del líquido cefalorraquídeo mediante la presencia de hidrocefalia, tratamos de identificar si hay algún trastorno de edema cerebral en el paciente y todo ello nos va a servir para poder nosotros hacer un pronóstico del paciente, un pronóstico. En tomografía cerebral se habla de una clasificación, la clasificación de Marshall, cuando un paciente ha tenido, por ejemplo, una injuria y se clasifica como injuria difusa de tipo 1 cuando la tomografía es normal. De tipo 2, cuando nosotros observamos que hay cisternas basales presentes, desviación de la línea media pero menor de 5 milímetros y no hay lesión de alta o media densidad mayor de 25 centímetros cúbicos. Injuria 3, cuando las cisternas basales están comprimidas, no hay cisternas basales. Hay desviación de línea media menor de 5 y no hay lesión de alta o media densidad. Injuria tipo 4, cuando las cisternas basales están comprimidas o ausentes. Ojo que acá la desviación de la línea media es mayor de 5 milímetros y no hay lesión de alta o media densidad mayor de 25 centímetros. Entonces, esta clasificación está basada en cómo se encuentran las cisternas basales, si están comprimidas o ausentes, y si hay desviación o no de la línea media en más o menos 5 milímetros. Cuando solicitamos resonancia magnética,
Necesitamos resonancia magnética cuando la tomografía no nos ayuda mucho. Recuerden que la resonancia es pues más sensible que la tomografía, sobre todo para detectar lesiones en base de cráneo, fosa posterior o si sospechamos de lesiones muy finas hemorrágicas. La resonancia tiene 5 veces más sensibilidad que la tomografía para detectar lesiones no hemorrágicas, cuando por ejemplo estamos sospechando una lesión axonal difusa y contusiones. ¿Qué otros exámenes podemos pedir en hipertensión endocranial? La ecografía Doppler transcranial y un electroencefalograma. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los síntomas y signos más frecuentes de un paciente que cursa con hipertensión endocraniana? Cefalea, vómitos y edema de papila. Pero estas manifestaciones van a presentarse en relación a los factores y en las condiciones en que se encuentra el cerebro, ¿no? A su forma de presentación del cuadro clínico, así existe o no alguna comorbilidad en el paciente. Los exámenes que se utilizan con más frecuencia son la tomografía, la resonancia y dependiendo de si están sospechando un problema inflamatorio, la punción lumbar. ¿Ya? Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, doctores? Doctores, se fueron todos, creo. No, doctor, aquí estamos. Están soñolientos, creo ya. ¿No hay preguntas? Creo que no, doctor. Todo está claro, doctores. Muy bien, doctores. Entonces, si todo está claro, les agradezco. Les agradezco, ¿ya? Muy amables por habernos escuchado. Hasta en una próxima reunión. Gracias, doctor. Doctor, sus diapositivas las sube al team, por favor. Listo. Problema. Gracias, doctor Zamora. Muchas gracias. Hasta luego. Ya. ¿Cuándo voy a hacer la clase de reflejos, ah? Esta clase le toca... A ver, voy a revisarlo, doctor. Ah, ya, acá está. El día 30. El día 30, doctor, sería la clase de reflejos osteotendinosos. Ya, muy bien. ¿Qué más nos falta? Síndrome sensitivo, que sería el 4. Y de ahí... creo que ya el seminario que se tendría que realizar con usted nomás ya. Ya, El me día avisa 4. cualquier cosa, doctor. Listo. Gracias, doctores. Nos vemos. Gracias, Suerte. doctor. Estudien, por favor. Estudien. Gracias. Gracias.